¿Cómo les va, futuros apologistas? Bienvenidos una vez más a este humilde espacio llamado Rincón Apologético. Ustedes dirán, ¿a quién te comiste? Al inspector Gadget, y no solamente porque estoy gordo, sino porque dirán, ¿y ese sombrerito de dónde lo sacaste? No es porque me ando haciendo el fachero, ni nada por el estilo, sino más bien porque vuelvo a mostrar, miren lo que es este pelo. Este pelo es horrible porque como estamos de cuarentena, como estamos en cuarentena, los peluqueros en Argentina, muchos no están trabajando, los locales están todos cerrados, entonces no me puedo cortar el pelo y esto me está traumando. Así que nada, voy a usar, hasta que me corte el pelo, voy a usar esto. Gracias a todos los que están conectados, ya veo varios comentarios, ya veo casi 150 personas en línea. Voy a empezar después a leer algunos de los comentarios, pero quiero comenzar con esto. Vamos al grano, vayamos al grano. Dice lo siguiente, voy a citar a Richard Dawkins en su libro El espejismo de Dios, y dice algo por el estilo. Miren, el Dios del Antiguo Testamento es el personaje más desagradable de toda ficción, celoso y orgulloso de serlo, mezquino, injusto, un controlador dominante, implacable, vengativo, limpiador étnico sediento de sangre, un misógino, homofóbico, racista, infanticida, genocida, asesino de hijos, filicida, dador de enfermedades que ocasionan gran mortandad, pestilencias, con delirios de grandeza, megalómano, sadomasoquista, en resumen, un matón malévolo. Esto lo dice Richard Dawkins en su libro del 2006, El espejismo de Dios. Muchos dicen que la imagen del Dios del Antiguo Testamento con la imagen del Dios del Nuevo Testamento parecen ser muy, pero muy distintas. En el Antiguo Testamento parece aparecer un Dios que constantemente está enojándose, airándose, tratando de darle su merecido a la raza humana por no adorarlo. Y en el Antiguo Testamento parece presentarse un Dios todo bondadoso, paciente, misericordioso, que parece encarnarse para él mismo, sacrificarse por nuestros pecados. Muchos dicen de que este contraste es irreconciliable. Entonces, obviamente le quitan toda seriedad y toda intención de ver las páginas de la Biblia como palabra inspirada de Dios. Ahora, ¿es este un problema real? ¿Es esto una interpretación real del Dios del Antiguo Testamento? Para contestar a eso, hoy tenemos un invitado de lujo, un genio, un amigo, un crack, una persona que es buena persona y que además sabe. Le quiero dar la bienvenida a mi amigo una vez más, y ya es parte de la casa, a mi amigo Carlos de República Dominicana. Desde República Dominicana nos está visitando Carlos. Carlos, un fuerte abrazo a la distancia. Igual, agradecerte una vez más, Santiago, la oportunidad de poder estar en este espacio para compartir muchas cosas buenas e importantes que como creyentes nos afectan y también pueden surgir como inquietudes hasta especies de objeciones en los no creyentes, pero aquí, gracias a Dios, por los medios que Él nos ha provisto, podemos, vamos a decir, tratar o ayudar a sobrellevar esas dudas o hasta superar esas dudas con el conocimiento que Dios nos ha provisto. Gracias, Carlos. Gracias de verdad, porque hay mucha gente que se pregunta esto. Y hay veces que este tipo de afirmaciones, a vos te ha pasado seguramente más veces que a mí, porque en este caminar vos estás hace mucho más tiempo que yo. Pero hay muchas veces que, una afirmación como la de Dawkins se arroja desde el escéptico, ¿no? De la vereda del escéptico hacia el cristiano, con obviamente intenciones de desprestigiar nuestra fe. Pero ¿cuántas veces también hay cristianos que quizás en el secreto, en los círculos más cerrados, dice, chicos, miren, me resulta tener este problema, ¿no? ¿Por qué Dios en el Antiguo Testamento es así y se presenta de esta manera en el Nuevo Testamento, ¿no? Parece ser un problema que no solamente tienen los escépticos, sino también parece ser un problema también de muchos cristianos. Vamos a arrancar desde el principio, diría alguien muy sabio, ¿no? Para comenzar y poner los pies sobre la tierra. ¿Hay alguna manera, Carlos, de saber o al menos de llegar a una conclusión sensata con respecto al carácter de Dios? ¿Podemos llegar a saber si Dios es bueno? Bien, fíjate, tú sabes que, como bien tú mencionabas, este es un tema muy, vamos a decir, un hilo muy
crucial e importante que se toca, vamos a tocarlo, vamos a decir a la clara, aún al creyente más acérrimo o ferviente, cuando se topa con muchas escenas del Antiguo Testamento, ve a Dios haciendo cosas que muchas veces hasta se puede cuestionar o preguntar, pero ¿por qué Dios hace esto? E incluso en los, vamos a decir, en las escuelas bíblicas o en las escuelas de ministerios en las iglesias, cada vez que se toca el Antiguo Testamento, es el espacio donde más surgen preguntas e inquietudes, porque aparentemente el Antiguo Testamento parece algo hasta de no tocar o de casi no hablar, contrario al Nuevo Testamento. Y incluso viendo esa realidad fue que hace muchos años atrás yo decidí tomar la iniciativa de especializarme en el área del Antiguo Testamento, porque encontré que muchos no creyentes y muchos creyentes tienen mayor pregunta en esta parte. Entonces, para responder a la pregunta que tú has hecho, y es la parte principal aquí, incluyendo la mención que tú hiciste de Dawkins y su acusación moral hacia Dios o su juicio moral hacia Dios, hay que partir primero de que, o preguntar sobre qué base nosotros emitimos juicios morales o llamamos bueno o malo a una acción, o en este caso a Dios. Y aunque esto sería, vamos a decir, un tema muy profundo y aparte, trataré de hacerlo rápido y sencillo. Si la moral no fuese objetiva, es decir, si la moral, la valoración de los actos, la valoración de los hechos, no tuviese una base objetiva, entonces todo lo que es bueno y malo va a depender de nuestro parecer. En ese ámbito, en esa realidad, si violar es malo, es porque todos nosotros nos pusimos de acuerdo que violar es malo. Ahora, si alguien aparece y dice que violar es bueno, ni el grupo completo o la humanidad completa que diga que es malo tiene más razón que este solo que diga que es bueno, porque no hay nada más allá del parecer con el cual compararlo. Ese sería el escenario si la moral fuese subjetiva. Ahora, el escenario con una moral objetiva nos dice que si algo es bueno y algo es malo, es porque la razón está más allá de nuestro parecer. Y evidentemente, una forma sencilla de mostrar que la moral sí es objetiva, sin entrar en mucha discusión, es que un juicio cualquiera, por ejemplo, abusar sexualmente de menores de edad es malo, es verdad y siempre va a ser verdad independientemente del parecer de alguien. Y nosotros experimentamos una realidad moral que nos dice que si alguien dice que eso es bueno, esa persona está mal. O sea, no es ni siquiera preguntar cómo se le pudo ocurrir eso, es asumir que está mal, cosas que el mismo Sam Harris, otro, vamos a decir, jinete de lo que es 4 jinetes que se conocían del nuevo ateísmo, afirma esto de que no, o sea, no hay que preguntar más nada, sino cuál castigo le corresponde a una persona que cree así y actúa así, porque la moral de sí es objetiva. Entonces, dado este escenario, nos cabe preguntar cuál sería la fuente de esta moral objetiva. Como ya no es subjetiva, la fuente no son los humanos. No puede ser la evolución porque las propiedades morales son elementos de las personas. Es decir, la justicia tiene su significancia más relevante cuando lo asociamos a una persona, a un justo. Sabemos que es justicia porque existen personas justas. Entonces, la evolución es un mecanismo natural, no es algo personal. Entonces, no puede ser un objeto abstracto porque también nosotros experimentamos de que esta moral nos obliga o nos da obligaciones que cuando no cumplimos con el deber nos sentimos mal, sentimos culpa y remordimiento. Entonces, todo esto nos dice, así de forma sencilla y rápida, dije que iba a ser, tratar de resumir porque es un tema también amplio, pero todo esto nos dice que la fuente de la moral tiene que ser un ser superior, porque es autoritativo para con nosotros, y él mismo, su naturaleza, tiene que ser la fuente de todo bien. Dado esta realidad, y dado que nosotros estamos inclinados a hacer el bien, se concluye, se desprende que ese Dios también tiene que ser bueno, porque es la obligación que nosotros experimentamos de hacer el bien. Entonces, si nosotros hacemos el bien, es porque ese Dios nos ordena hacer el bien. Y si ese Dios nos ordena hacer el bien, es porque su naturaleza, porque no puede existir una ley por encima de él, porque ya no sería Dios, tiene que estar en su ser. Su propia naturaleza es el estándar de la moral y de esta manera podemos decir o demostrar
rápidamente y de forma sencilla que Dios es esencialmente bueno para que la moral objetiva tenga una buena explicación y un fundamento sólido. Excelente, Carlos. La verdad, tenés una capacidad como para explicar tus ideas que es genial. O sea, uno se sienta y aprende. Y le quiero decir a la gente que está del otro lado, tanto cristianos como quizás personas que están conectadas y no son cristianas, el argumento que acaba de presentarnos Carlos no es un argumento en donde se haya utilizado la Biblia y se haya partido de la base o de la presuposición de que la Biblia es la palabra de Dios o palabra inspirada. ¿Se entiende? O sea, él simplemente construyó un argumento utilizando, ¿no es cierto?, ciertas bases lógicas para conducirnos a una conclusión que es obvia. ¿Se entiende? Partiendo de una experiencia que nosotros todos tenemos como seres humanos, que es el tema de lo moral. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, si no, se puede apuntar a una dirección incorrecta, se puede tratar de golpear un muñeco de paja. ¿Por qué? Porque muchos escépticos podrán llegar a decir, y bueno, a ver, en definitiva creen que Dios es bueno solamente porque la Biblia así lo dice. Ojo, no estoy tampoco menospreciando la información que nos comunican las Escrituras, bajo ningún punto de vista. Tenemos buenas razones para creer que la Biblia es inspirada y nos comunica obviamente verdad. Pero en este caso particularmente, Carlos no ha utilizado un argumento bíblico, por así llamarlo, ¿no es cierto?, para llegar a esta conclusión. Quería hacer esta salvedad, Carlos, porque muchas veces la gente se confunde sin querer, o como diría el chavo, sin querer queriendo, ¿no? Sí, porque incluso cuando yo he tenido la oportunidad de hablar acerca de la moral, una vez tuve la oportunidad de exponer estas verdades morales y relacionarla con Dios en el Círculo Filosófico y Literario de Miurgo, aquí en la República Dominicana. Y una de las objeciones que me presentaron parte de los académicos que estaban presentes es esa, que cómo puede ser Dios la fuente de la moral objetiva si él aparece haciendo cosas malas en la Biblia. Lo primero que le dije, espérate, o sea, yo uso un argumento filosófico basado en la filosofía moral. Yo nunca usé el texto bíblico. Una cosa es el tema que estoy hablando y otra cosa es ética bíblica, que corresponde más a lo que vamos a tratar en esta noche. Y ya cuando hablamos de ética bíblica hay que tratar muchos elementos. Primero, hermenéutica full, porque hay que tratar de saber qué nos dice ese texto que es milenario. Estamos hablando de un texto que tiene mínimo más de 2000 años y hay que entenderlo no en la cultura de Occidente del siglo XXI, de los millennials, la generación Z, etcétera. Hay que entenderla en el contexto histórico y cultural donde se escribió ese texto, qué significaba y qué entendían ellos, para luego entonces, con una buena teoría metaética y con estos pasajes bien explicados, saber qué dice el texto y por qué lo dice. Entiendo. Y genial, a ver, dejaste un montón de puertas abiertas ahí que no me quiero perder ninguna. Ahora, sin entrar en casos específicos, ¿no? Porque casos específicos vamos a ir desarrollándolo a medida de que esta conversación vaya fluyendo. Pero sin entrar en casos específicos, Carlos, a ver, es evidente que en el Nuevo Testamento la imagen de Dios es un Dios, hasta para aquel que ha quizás leído muy por arriba algunos textos bíblicos y demás del Nuevo Testamento, es evidente que la imagen de Dios es un Dios bondadoso, paciente, misericordioso, que comprende el sufrimiento de los seres humanos y demás, ¿no? Entonces medio como que no entra en tela de juicio acá el Nuevo Testamento. Acá pasa todo por el Antiguo Testamento, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Hay una real diferencia entre el carácter del Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿O me podrías dar algún punto de vista distinto a esto? No existe ninguna diferencia. Incluso ahora en el Nuevo Testamento el carácter de Dios es más, ¿cómo te diría? Él demanda más de nosotros debido a la gran revelación que se nos ha dado a través de Jesucristo. Y eso lo explica Pablo cuando en Hechos capítulo 17, a partir del verso 19, cuando él está en el Areópago explicando y exponiendo el Evangelio, él dice que Dios en tiempos pasados la ignorancia la pasaba por alto. O sea, si nosotros nos encontramos que Dios era muy malo antes, Pablo está diciendo que no, que Dios era demasiado tolerante. Y por eso ahora nos manda a arrepentirnos por medio de Jesucristo, a quien ha levantado a los muertos y ha dado testimonio a través de esa misma resurrección. Entonces, bíblicamente,
el mismo texto bíblico en el Nuevo Testamento nos dice que no, que es todo lo contrario. Dios es más severo ahora, porque ahora Él no tiene razón por cual tolerar la ignorancia o pasarla por alto, porque ya ha provisto un medio para quitar esa ignorancia, un enlace para nosotros acercarnos a Él. Entonces, lo que nos dice el texto bíblico en este caso es que es todo lo contrario. La única o la aparente diferencia es que vemos a Dios tratando específicamente con su pueblo, y por eso las cosas son más severas. Pero en el Nuevo Testamento, Pedro nos dice que el juicio comienza por casa. O sea, cuando Pedro hace la comparación entre los perdidos y los creyentes, él dice, espérate, ok. Él lo que está diciendo es que el juicio de los creyentes es más severo porque son creyentes. Y eso es lo que vemos en el caso del Antiguo Testamento con Israel. Porque estamos hablando de un pueblo que ya no era ignorante de muchas cosas de Dios. Estamos hablando de un pueblo que Dios le dijo, mira, yo soy santo, yo soy así, no hagas esto. El pueblo lo hacía. Y el mismo Dios le había advertido que le iba a pasar si lo hacía. Entonces, no existe esa diferencia. Lo que sí podríamos ver es que en el Nuevo Testamento no hay ese trato directamente de Dios con un pueblo al que estableció como sacerdocio, aunque sí están las advertencias y ocurren desde el Nuevo, desde el Mateo hasta el libro de Apocalipsis, están las advertencias de todo lo que pasa y todo lo que puede pasar en caso de que no vivamos una vida conforme a como Dios espera. Entonces no hay ninguna diferencia real, y esto que vamos a ver, incluso yo he escuchado personas que dicen que en el Antiguo Testamento, cuando lo vimos Jesús, no personas, no vamos a ser específicos. Jesús en Mateo capítulo 5, 6, 7, toca muchos temas, porque está hablando de lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y las personas tienden a tener esa imagen errada de Dios en el Antiguo Testamento porque creen que Jesús está contrarrestando la ley del Antiguo Testamento con la nueva ley, y no es así. Jesús está refutando las interpretaciones erradas de los judíos, de los fariseos, de los escribas, con el carácter esencial de la ley de Dios. Y muchas personas creen que antes en el Antiguo Testamento Dios decía ojo por ojo, diente por diente, y no es así. Dios en el Nuevo Testamento, en Levítico 18, nos manda a amar a nuestro prójimo. El mismo Dios del Antiguo Testamento que decimos que es malo, nos manda mal a nuestro prójimo, y también nos dice lo mismo ahora en el Nuevo Testamento. Es más, Jesús dice que los 10 mandamientos que fueron dados en el Antiguo Testamento se resumen en amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Jesús dice que todo eso es el espíritu de la ley, esa ley que fue dada por un Dios malvado, iracundo, megalómano, como dice Dawkins, que curiosamente para Dawkins poder hacer todas esas acusaciones necesita que exista una moral objetiva y necesita que exista un Dios que sustente esa moral objetiva. En pocas palabras, Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett y todos estos nuevos ateos que llevan este movimiento cantante necesitan que Dios exista para poder hacer un juicio coherente de que Dios es malo, porque si la moral fuese subjetiva, es malo según quién o según qué. Perfecto. Gracias a todos los comentarios que van llegando. Ahora, en el desarrollo ahora de la charla, voy a leer alguna de las preguntas. Deja tu pregunta, y obviamente que tenga que ver con este tema, ¿está bien? O sea, vamos a seleccionar preguntas que tengan que ver con el tema, pero se las queremos hacer a Carlos. Carlos, a ver, antes de ir a estos casos que podemos ver o que podemos referenciar de manera específica, no quiero pasar la hoja sin tomar algo de lo que dijiste. Hablaste acerca de la hermenéutica, ¿no? Hablaste acerca de las herramientas para poder interpretar correctamente un texto, y en este caso el texto bíblico. Porque quiero detenerme un segundo acá, Carlos, porque muchos dicen lo siguiente. Claro, a ver, cuando no conviene cierta imagen de Dios, bueno, listo, le buscamos la vuelta, reinterpretamos el texto, y reinterpretando el texto claramente la explicación cambia, ¿cómo decirlo? La enseñanza de un texto cambia y demás, y así siempre los cristianos salen airiosos con respecto a la imagen de su Dios. Los cristianos
cambian o reinterpretan constantemente los pasajes de la Biblia o no? ¿Y cómo es esto de la hermenéutica? ¿Podrías darnos algunos tips o detalles para nosotros poder interpretar correctamente esos pasajes difíciles del Antiguo Testamento? Fíjate, mayormente las personas que dicen esto, y es lo que a muchas veces a uno le duele o le preocupa, son personas que no saben nada de lo que están hablando, no conocen ni siquiera lo que están criticando. Cuando yo hago una alusión o trato de señalar un error, por ejemplo, en el ateísmo o algún tipo de filosofía errada, yo trato de indagar bien, de conocer bien a tal punto de que yo sea un experto o imaginarme que soy un proponente de eso que pienso criticar o pienso atacar. Pero las personas que dicen esto no conocen la materia, primero porque la hermenéutica es esencial en muchas cosas. La hermenéutica es la parte teórica, es un sinnúmero de normas que se han de usar. O sea, no estoy hablando de reglas de hermenéutica bíblica. La hermenéutica es algo general. Existen todos los textos clásicos, los textos de Tácito, todos los textos clásicos que usted puede entender, y aún los textos modernos, los juristas y los que estudian leyes tienen que saber hermenéutica para poder interpretar el contexto adecuado de las leyes. O sea, estamos hablando de una ciencia teórica que no tiene nada que ver per se con la Biblia. O sea, usamos hermenéutica bíblica para interpretar la Biblia. Pero si usamos hermenéutica en los textos de Tácito, sería hermenéutica tacitiana. Incluso muchos problemas y muchos errores en los textos de Tácito se han corregido gracias a la hermenéutica tacitiana. Lo que quiero decirles es que esto no tiene nada que ver con una artimaña o una silueta para nosotros escapar o darle una solución cuando es complicado. No, porque la hermenéutica no se basa en lo que yo entiendo o supongo, sino en rasgos objetivos que se pueden demostrar de que esa interpretación es la correcta. Porque lo que una persona busca como intérprete es saber qué escribió el autor, qué quiso decir y cómo lo entendía la audiencia original. Eso es la hermenéutica. Entonces, esa es la parte teórica. Ahora, la parte práctica es un proceso que se conoce como exégesis, que es extraer del texto lo que el texto dice tal cual fue escrito o tal cual fue el entendido. No hay trucos aquí, o sea, no hay forma de escaparse, o no hay forma de inventarse algo para salir airoso o brindar siempre la fe o brindar los ataques a la Biblia. Eso no existe, porque si yo digo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo para demostrarle a la audiencia, solamente una persona dominicana puede entender lo que voy a decir ahora. Y no solamente dominicana, tiene que ser contemporáneo a mí porque no va a entender. Yo voy a inventarme un texto, yo voy a inventarme un fragmento y te voy a pedir, Santiago, que trates de decirme qué quise decir con eso. Porque estaban todos los niños sentados en la tarde, en las aceras, en la calle. Hacía mucho calor, casi no se sentía la brisa. Mejía no había llegado y por eso ya estaban preocupados. Pero de repente llegó ella y todos gritan, llegó Mejía. Yo te pregunto, Santiago, en base a eso, ¿quién es Mejía? Lo único que se me ocurre es alguien que se apellida Mejía, pero no tengo ni idea. Pues te equivocaste. ¿Por qué? Porque tú no conoces el contexto donde el cual se desarrolla esa frase. Si tú hubieses sido contemporáneo mío aquí en la República Dominicana, tú supieras que llegó Mejía era una frase que usábamos para decir llegó la luz eléctrica. O sea, decíamos llegó Mejía cuando llegaba la luz eléctrica. Ahora, ¿por qué Mejía? Porque Mejía decíamos que era una persona encargada de la luz en ese momento, era el superintendente de electricidad del país, y nosotros decíamos que él era el que bajaba y subía el switch para llevarse la luz. Entonces, llegó Mejía, es decir, le llegó la luz porque Mejía subió ese switch. Fíjate, como un ejemplo sencillo que tiene una connotación cultural, demanda la hermenéutica. O sea, demanda tu saber qué significa esa frase en su contexto y es algo objetivo que se puede saber. No es un invento, ni son siluetas ni artimañas para salir ileso de ataques. Excelente, excelente. Quiero decir dos cosas nada más. La primera, llegó Jairo Izquierdo, nuestro amigo de Cross Examine. Jairo, quiero una entrevista con vos, loco, dámela, quiero la entrevista. A ver, ya salís ahora en video, mostrás ese lindo rostro que tenés, ahí andás ahí contestando preguntas y demás.
aceptá una entrevista, Jairo. Por otro lado, bueno, volviendo, retomando. A ver, hay veces de que nosotros tenemos por costumbre, en lo personal digo, mala costumbre, quizás obviamente vos no lo compartas y estás en todo tu derecho, pero tenemos por costumbre los evangélicos particularmente en tomarnos el texto, las escrituras a la ligera, ¿no? Y es como que nos acercamos a las escrituras con esa presuposición de que, bueno, listo, las escrituras se interpretan así solas, a sí mismas, pero entendiendo que, bueno, yo al leerlo voy a cazar al vuelo lo que quiere decir y los textos terminan siendo fáciles de entender. Mucha gente, yo también en un momento de mi vida, creía de no, los textos son fáciles de entender. Vos te sentás, lo lees y bueno, listo, después el Espíritu Santo te lo explica de manera personal. Entonces me he dado cuenta que eso no había sido, pese a que muchas de esas cosas obviamente es cierto, no negamos para nada la dirección personal que podemos recibir del Espíritu Santo, la instrucción, no negamos que la palabra fue enviada por Dios para ser entendida también, pero hay veces de que al subestimar ciertas cosas de las escrituras, ¿cómo decirlo? Perdemos mucho de lo que la Biblia realmente quiere decir y hay veces de que no encaramos los problemas reales que pueden llegar a haber. Yo no subestimo para nada a una persona que con corazón sincero se acerca y me dice, che, Santi, a ver, yo amo a Dios, creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero, a ver, cuando Dios dice, matá a los bebés o matá a los niños y demás, no lo logro entender. Hay veces de que subestimamos, ¿no?, las escrituras y decimos, no, bueno, eso se explica solo. Y creo que uno tiene que tomarse con seriedad el estudio de las escrituras, la aplicación de reglas hermenéuticas y demás para poder dar una buena respuesta. No solo para el cristiano que busca con un corazón sincero, sino también para aquella persona que con malas intenciones se acerca y quiere desprestigiar nuestra fe. Mi pregunta es la siguiente, Carlos. ¿Crees de que hay veces de que tomamos las escrituras muy a la ligera, al menos el pueblo evangélico? Claro, demasiado a la ligera. E incluso muchos con las buenas intenciones de hacer una buena defensa del evangelio o una buena defensa de la cosmovisión cristiana. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Génesis capítulo 1. Hay una teoría de interpretación que se conoce como concordismo, que busca encajar la ciencia actual y todos los descubrimientos de la ciencia que encajen en Génesis 1. Yo le voy a decir lo siguiente, esa teoría o ese supuesto comete un error, porque nosotros no podemos interpretar Génesis 1 a la luz de la ciencia moderna cuando la audiencia original no lo entendió a esa luz. Entonces, eso es solamente un ejemplo. Yo conozco personas con muy buenas intenciones que quieren presentar evidencias de la Biblia y quieren hacer que los versos digan lo que no digan. Por ejemplo, usan cierto tipo de evidencia precientífica, haciendo que versos que no tienen nada que ver con eso digan lo que no es. Esos son ejemplos sencillos y son ejemplos claros de todo esto. Hay que procurar, como ya yo mencioné, que cuando vayamos a decir que un verso dice tal o X cosa, sea porque tenemos razones objetivas en base a la cultura, en base al contexto y de que era la forma en que las personas lo entendían. Jesús en Lucas capítulo 14, verso 26, nos manda a odiar a nuestros padres. O sea, cualquier persona que lee eso dice, pero Jesús me está diciendo que odia a mis padres y yo amo a Jesús. Y él me está diciendo aquí que odia a mis padres. Pero cuando la audiencia escuchó eso original, no entendían que en verdad Jesús mandaba a odiar a sus padres, sino que es una especie de semitismo, un hebraísmo, en donde para yo decir que amo más a alguien, yo digo que odio a una persona y amo a otra persona. Un ejemplo sencillo. Para yo decir que yo amo más a mi esposa, en este caso que a Santiago, yo diría, yo amo a mi esposa y odio a Santiago, pero en verdad yo no lo odio, es una expresión
cultural, tiene su significado cultural. Es lo que vemos, por ejemplo, cuando Dios dice a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. No era que Dios aborrecía a Esaú, era una forma de decir que él amaba más a Jacob que a Esaú. Entonces, esa es la importancia de conocer el contexto cultural, porque la Biblia, la revelación de la Biblia no se da ajena al contexto o fuera de un contexto, no se da fuera del tiempo, se da en un tiempo y corresponde a ese tiempo, porque Dios nos habla en el lenguaje que nosotros entendemos. Y es bastante absurdo pensar que en Génesis capítulo 1, Dios le iba a dar un tratado científico a personas que no sabían lo que era un tratado científico. Es Claro. más, cuando personas no creyentes me cuestionan y me preguntan que por qué Dios en la Biblia no habló de ecuaciones generales, de mecánica cuántica y cosas así, yo le digo, bueno, en ese caso Dios tendría que mandar a escribir 10 o 100 Biblias para explicarle a un pueblo precientífico qué es la mecánica cuántica. Entonces, Claro. es algo absurdo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que Dios nos habla en el lenguaje que nosotros entendemos. Entiendo perfectamente y gracias por la respuesta. Ahora, para ya ir a casos específicos, ¿no? Tendría varios para mencionar, pero prefiero dejarte a vos, quizás aquellos que más ruido te hacen, poder hacerlo mención, ¿no? Pero, a ver, creo que los casos más obvios, ¿no? Siempre surge la famosa pregunta, tal y como recién te la planteé. Bueno, a ver, el Dios misericordioso que quizás en el Nuevo Testamento manda a los discípulos a evangelizar a las naciones, parece muy, pero muy distinto al Dios que le dice a Josué, andá y matá a todos a las tribus que están ahí, a los niños, a las mujeres. Parecen ser directivas de un mismo Dios con, no sé, de un mismo Dios que parece ser muy, pero muy distinto. Cambió Dios, ¿qué le pasó? Recuerdo también otro caso muy, pero muy interesante, cuando el pueblo se había volcado a la idolatría con Moisés, ¿no es cierto? Y Dios dice, deja que los mate a todos y levanto un nuevo pueblo de tus lomos y demás. Y Moisés parece ser más clemente que el mismo Dios diciéndole, no, 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 no. Entonces, a ver, estos casos y muchos otros más que seguramente vos tendrás en mente, y ahora te doy toda la libertad como para que los que más vos consideres necesario los puedas traer una respuesta que clarifique el contexto. Estos casos suelen generar problemas para el no cristiano que quizás está interesado en el cristianismo y para el cristiano que quizás se ha topado con alguna objeción malintencionada y que dice, che, loco, nunca me lo había planteado a esto. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Carlos? Bien, primero yo quisiera tocar el caso que tú mencionaste de Moisés para decir que en verdad no hay nada malo en Dios cuando en ese momento quería mandar al pueblo. ¿Por qué? Porque uno de los atributos de Dios es su justicia. Y Dios es un juez justo. O sea, que Dios sea el centro de la bondad no quita que él actúe con justicia. Y en este caso Dios iba a ejecutar su justicia. O sea, para Dios no existe un deber moral que le prohíba quitarle la vida a nadie. Y como no existe un deber moral, si Dios lo hace, no está haciendo nada malo. Para nosotros existe un deber moral que nos dice que no podemos hacer esas cosas y si lo hacemos está mal. Entonces, que Dios haga eso no hay ningún problema. Es como el enunciado general o el colofón general que quiero mencionar. Pero voy a ser bastante general porque no puedo tocar todos los casos uno por uno. Hay bastantes casos. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a englobarlo todos en una especie de consumé y voy a dar respuesta para cada caso particular. Así vamos a decir que vamos a satisfacer a la audiencia o cualquier inquietud que tenga, porque puede ser que alguien mencione un caso y después otro y aquello. Así que voy a tratar de hacer una especie de consumé donde se pueda mezclar todo. Y lo primero que quiero hacer ver es lo siguiente. Estamos plenamente seguros de que, por ejemplo, cuando leemos incluso leyes que Dios manda o que Dios ordena, que la encontramos muy estricta, donde se manda a matar a una persona por hablar mal del padre o blasfemar a su madre, se manda a matarlo, estamos plenamente seguros de que eso es así. O sea, nuestra hermenéutica, nuestro entendimiento contextual, no el de ahora, porque el de ahora lo entendemos así, pero el de aquella época, ¿estamos seguros de que es así? Yo le voy a decir que no.
que no es como se lee o no es como lo leemos nosotros. Tenemos que leerlo a la luz del antiguo cercano oriente. Y para eso tenemos muchos trabajos, gracias a Dios, de expertos eruditos en esta área. Uno de ellos es Raymond Westbrook. Raymond Westbrook hizo un estudio del corpus legal, todo el corpus legal de las literaturas del antiguo cercano oriente, que también incluye, o en ese contexto se desarrolló toda la Torá o toda la ley de Moisés. Y luego de hacer ese estudio, él concluye que ninguna de esas leyes donde se dice que por hacer tal cosa te van a matar o por hacer X cosa te van a matar, por más sencilla que se vea, de las 16 penas de muerte que establecía la Torá o la ley de Moisés, solamente una se cumplía, las demás no se cumplían. O sea, solamente una, y era cuando alguien mataba intencionalmente a otra persona. En ese caso, sí le cabía la pena de muerte a ese criminal, porque Dios había ordenado de que tú no puedes tomar la vida de nadie. O sea, tú no puedes proponerte tomar la vida de nadie porque eso está malo. Pero en los otros 15 casos donde se incluyen maldecir o blasfemar contra nuestros padres, o casos donde se incluye incluso salir un sábado, un día de reposo, no se llevaba a cabo el cumplimiento de la sentencia, que era la pena capital, o quitarle la vida a la persona. ¿Y cómo estas personas llegan a esta conclusión? Bueno, ellos analizan los otros corpus legales, y déjame decirte que Raymond Westbrook no es el único en esta área. También está J.J. Finkelstein, no Israel Finkelstein, el que vivió la Biblia desenterrada, sino otra persona. Ellos demuestran y concluyen que esa especie de condena o esa especie de castigo tan feroz y tan crítico que nosotros vemos, en verdad no se llevaba a cabo, y era una especie de amonestación. ¿En qué sentido? Ellos mencionan, por ejemplo, en la historia de la ley del antiguo cercano oriente, en el volumen 1, en su página 74, ellos mencionan el caso de que el Código de Hammurabi establece que si a un médico se le muere un paciente, la pena era cortarle las manos. Ellos dicen, pero con esta condición era imposible que una persona se dedicara a la profesión médica, porque estaba la salvedad o estaba el castigo de que si fallabas te iban a cortar las manos. Entonces, ellos notan en todas estas leyes lo mismo que aparece en la Biblia, que donde hay un mandato de quitarle la vida a alguien por algo sencillo que cometió, está una opción que se usaba en el Antiguo Oriente del rescate, de la restitución. Ok, tú fallaste, pero yo puedo redimirte pagando para que tú no mueras. Tú fallaste, pero yo puedo pagar esto a los jueces para que no te pase nada. Y no solamente esto, ellos llegan a la conclusión y lo demuestran de que este castigo, de que esta muerte que se le daba a las personas no era una muerte real, era algo metafórico, era simplemente para hacerle ver lo grave que era su falta ante los ojos de Dios, que eran dignos de muerte. Entonces, todas las leyes que pudiésemos encontrar o decir que son injustas, no lo son, porque en ninguna se llevaba la pena de muerte, a excepción de una, que era cuando alguien mataba con la intención de matar, porque incluso cuando alguien asesinaba por accidente, el mismo Dios estableció ciudades de refugio donde esa persona podía refugiarse y escapar de la condena y escapar del agresor para que no tome venganza en cuanto a este acto. Así que de esta manera general, todas las leyes que podamos mencionar que incluyen muertes, déjeme decirle que la única donde se llevaba a cabo la pena de muerte, donde se realizaba, era cuando había una muerte con la intención. Después todas las demás era una especie de decirle a la sociedad, e incluso así era que se consideraba. Usted recuerda la ley del lex talión, ojo por ojo, diente por diente. Esta ley es todo lo contrario a lo que se cree. Era establecer una norma, porque los sumerios, por cualquier falta grave, te daban una golpeada en términos dominicanos. Entonces, el lex talión viene a establecer una medida, ojo por ojo, diente por diente, dice que si te dan una bofetada, a ti hay que darte una bofetada. Pero aquí, la intención es hacerle ver a las personas que entiendan la gravedad de su falta, que si usted como ingeniero construyó una casa mal y alguien muere, ya te consideraban como muerto, aunque tú no estés muerto. Era una forma de hacerles saber a las personas, de concientizar de que lo que ellos hacen puede causar daño y que tienen que ser cuidadosos y que tienen que procurar, en este caso, el bien común, el bien social, y procurar no lastimar a las demás personas. Por esta parte, perfecto, ¿no? o sea, sí, por favor. quise concluir en esta parte, no sé si quieras
comentar algo para entonces pasar vamos a decir, la parte, el clima, que son las guerras y todo eso. No sé si quieras comentar algo acerca de las leyes. Mira, digo, a ver, pese a que vas a ir a un caso específico, ¿no? Pero no me quiero detener en esto no quiero dejar pasar, perdón, el tema de las leyes. Entiendo la respuesta, me parece genial la respuesta que me estás dando, ¿no es cierto?, sobre las leyes y demás, pero digo yo, imponiéndome en el saco de abogado del diablo, diría, pero estos problemas no solamente lo tienen las leyes, que muy bien has respondido a eso, sino también parecen haber casos específicos en el Antiguo Testamento donde Dios parece ser bastante, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Parece actuar muy rápido con respecto a pecados que no parecen ser para nada gravosos. Te doy un ejemplo, y que seguramente lo has escuchado en muchas oportunidades. Con el profeta Eliseo, ¿no es cierto? Que le decían pelón, pelón. ¿Te acordás cuando que la Biblia describe esa historia donde habían unos jóvenes que lo cargaban al profeta por ser pelado y demás? Y él, bueno, dice una palabra y termina, bueno, habiendo ahí una mortandad de jóvenes, ¿no? Por la declaración del profeta. Ahora, entendemos que el profeta en sí mismo no tiene poder o no tenía poder, sino que era Dios respaldando las palabras del profeta. ¿Cómo es que estas cosas terminaban sucediendo? Ahora, mi pregunta específicamente sobre este tema es la siguiente. ¿No te parece que Dios en este caso está actuando de manera muy apresurada en un pecado que parece ser para nada gravoso, matando por medio de bestias a determinados jóvenes porque simplemente le gritaban pelón? No, no, no. O sea, lo primero que el insulto lo entendemos así, pero era un insulto demasiado grave. O sea, el insulto de calvo, calvo sube, era un insulto bastante grave que nosotros tal vez no estamos en la época para familiarizarnos así, entender la gravedad, pero era un insulto bastante grave y era un insulto directamente contra Dios. Entonces, Sí, lo otro es que sí, era un insulto contra Dios. Calvo, calvo sube, era un insulto contra Dios. Pero no solamente eso, algo que nosotros tenemos que recordar siempre es lo siguiente: no hay nadie bueno fuera de Dios, todos somos malos. O sea, el simple hecho de que estemos aquí es porque ese Dios bueno ha sido paciente con nosotros. O sea, todos somos dignos de juicio, todos somos dignos de parecer, de desaparecer en este momento, y eso me recuerda ahora mismo las palabras de Jonathan Edwards en su famoso sermón, pecadores en manos de un Dios hallado. Todos somos dignos de juicio, es lo primero. Lo segundo es que estas personas que tú lees en tu texto, tal vez tú entiendes que son niños, no son niños, son jóvenes. Son jóvenes adultos y pertenecen a una pandilla. Son personas pandilleras, y la intención con esto de burlarse de Eliseo y de insultar a Dios se prevé que también era atacar a Eliseo. Por eso Dios los ataca famosos. Claro. No son niños inocentes que son atacados por Dios. Son jóvenes adultos que pertenecen a una pandilla, porque según los datos arqueológicos que tenemos, en esa región, ese tipo de personas se agrupaban por la zona para asaltar a los profetas, porque sabían que existía una campaña de profetas, una compañía de profetas, y se encargaban, eran recurrentes en asaltarlos, de golpearlos y hasta de matarlos. O sea, prácticamente lo que Dios hizo aquí fue defender a su siervo, en este caso Eliseo. Pero en sí, obviando todos esos datos, no hay nadie justo. O sea, no hay nadie justo. Fuera de Dios no hay nadie bueno. Y si Dios nos tiene aquí y nos permite estar aquí, es por misericordia de él. O sea, si Dios decide acabar con la vida de quien sea, como dijo ahorita, no hay un deber moral que le prohíba a Dios hacerlo, porque Dios no tiene un deber que le dice no mates o no le quites la vida a fulano o no hagas esto. Dios no tiene deberes morales. Dios actúa según su propia naturaleza, y en su naturaleza moral está la justicia, el ser un juez justo, en ser un ser justo, más justo de lo que usted y yo pensamos. Genial, genial. Quiero avisarle a la gente que está conectada del otro lado que dice, pero, o sea,
se puede llegar a pensar el chico de sombrerito ridículo es un incrédulo. No, 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 yo trato de ponerme en el lugar del abogado del diablo, más que nada porque son problemas o preguntas con las que nos podemos llegar a encontrar y muchas veces de personas que no tienen buenas intenciones y no tienen intenciones sinceras de encontrar una respuesta. Si me permitís, una más, Carlos, y después vamos específicamente al caso de las guerras, ¿no? Pero si me lo permitís, a medida que ibas desarrollando la respuesta, se me vino otra a la mente y parece ser contradictoria con alguna enseñanza del Nuevo Testamento. Obviamente recordarás aquel famoso censo de David, en el que en una parte del Antiguo Testamento dice textualmente la Biblia que Dios incita a David a... pero luego encontramos en el Nuevo Testamento con que Dios no puede tentar a nadie porque Él no puede ser tentado, ¿no? Entonces, acá hay dos problemas. Primero existe una contradicción y el segundo es, ¿cómo es que un Dios bondadoso, misericordioso, amoroso, planea toda una tremenda maquinación porque simplemente le quiere quitar la vida a determinadas personas del pueblo de Israel? ¿Por qué es que lo induce al rey David a caer en esto? ¿No parece ser una imagen de un Dios muy bueno y misericordioso? No, porque lo estamos primero enfocando desde una visión occidental y tenemos que enfocarlo desde la versión oriental. Para los judíos, Dios tenía el control absolutamente de todo. Y todo lo que pasaba era Dios que lo hacía, aunque no lo hacía él directamente. Tú acabas de mencionar el caso del censo de David, pero también tienes que recordar, bueno, tenemos dos escenarios. El escenario del libro de Samuel, el escenario de Crónicas. En el libro de Crónicas menciona que Dios incitó a David, pero en el libro de Samuel dice la realidad, que fue Satanás quien incitó a David. O sea, pero en el libro de Crónicas se escribió que es Dios porque desde la visión, desde la filosofía judía, de cómo entendía la realidad, ellos entendían que todo lo que se hacía estaba sujeto a la voluntad de Dios. Entonces, por eso es que menciona que Dios incitó a David. Pero quien en verdad incitó a David fue Satanás. Y como David hace algo que es tentar a Dios, como yo decía ahorita, Dios tiene toda la prerrogativa para actuar y para juzgar el pecado. O sea, simplemente no hay nada que le impida eso, porque como regente moral, como juez moral, tiene esa prerrogativa y es algo que nosotros experimentamos. Si nosotros sentimos culpa moral y tenemos esta responsabilidad moral de realizar ciertos deberes y ciertas obligaciones y no lo hacemos y nos sentimos culpables, ¿cuánto más culpables nos sentiremos cuando seamos juzgados? ¿O cuánto más terrible seremos cuando ese Dios santo y justo nos juzgue? Entonces, eso es lo que pasa. Y esto es un ejemplo claro de lo que pasa cuando Dios emite un juicio o hace un juicio. O sea, cuando Dios juzga el pecado, cuando Dios juzga lo que está mal, esto es lo que pasa. Y lamentablemente el caso, entre comillas, no hay nada que prohíba que Dios haga estas cosas. Para mí, esta sería la respuesta sencilla, para no entrar en asuntos textuales y sin número de cosas que están involucradas en eso, porque este pasaje es de lo que se suele incluir en el grupo de aparentes contradicciones de la Biblia, porque Samuel dice que fue Satanás y Crónica dice que fue Dios. Para no estar mucho en asuntos textuales, voy a dejarlo con esta respuesta sencilla. Simplemente Dios fue tentado por parte de David, Satanás incitó a David, David tentó a Dios con el censo y Dios emitió el juicio. Perfecto, perfecto, genial. Bueno, no te quiero interrumpir más y nos ibas a contar, nos ibas a desarrollar la respuesta con respecto a este gran problema, ¿no? Y que muchos lo plantean, el tema de las guerras y cómo había que devastar a todo lo que tenía vida en determinados territorios. Sí, fíjate, por eso es importante el contexto. Y por eso comencé con las leyes, porque incluso entre las acusaciones que hace Dawkins, que tú mismo mencionabas, acusa a Dios de misógino. Porque no podemos ver todas las leyes una por una, pero en verdad cuando uno lee el Antiguo Testamento, la Torá, la ley, se encuentra con leyes que hasta parecen injustas. Pero ¿por qué a la mujer tiene que hacer esto? Parece como que Dios odia a las mujeres. E incluso parece como que Dios hasta permitiera la poligamia. Hay personas que creen que en el Antiguo Testamento no estaba prohibida la poligamia, que solamente es en el Nuevo. Y que incluso ni en el Nuevo, pero cuando nosotros comenzamos a ver todo esto, cuando nosotros vemos que la esclavitud que se habla en la Biblia no era la esclavitud que se conoce en Sudamérica o se conoció en Sudamérica en la época colonial,
cuando nosotros entendemos todo esto en su contexto, vemos que estas leyes son dadas verdaderamente por un Dios santo y no a alguien discriminatorio. Para hacer un ejemplo sencillo de lo importante de la hermenéutica y de todas estas herramientas, en el Antiguo Testamento no solamente prohíbe la poligamia para los reyes, o sea, Dios, la mayormente las personas cristianas y no cristianas encuentran este texto fácilmente en Deuteronomio, donde Dios le prohíbe al rey no tener muchas mujeres porque van a inclinar su corazón hacia los ídolos. Pero lo que no aparentan ver, porque tal vez en la traducción que nos llega no se vislumbra muy bien y se tiende a confundir, es que en Levíticos 18:18 Dios prohíbe la poligamia. O sea, Dios dice que no tomarás una hermana con su mujer para llegarte a esa hermana mientras esa mujer viva. Esa frase, literalmente traducida de hebreo, lo que quiere decir es que tú no vas a tomar dos mujeres. O sea, Dios prohíbe la poligamia desde el Antiguo Testamento, tanto a los reyes como a todo el pueblo, porque Dios es un Dios justo y Dios no iba a permitirle una cosa a alguien y a otra no. O sea, Dios no hace... Pero permitime interactuar, ¿no? Con vos. Alguno quizás en este momento se le puede estar cruzando por la cabeza aquellas palabras de Dios hacia el rey David cuando David pecó con Betsabé, ¿no? Y en un momento creo, si yo no me equivoco, y obviamente no lo voy a situar. Él le dice en la parábola que tú tenías todas las ovejas permitidas. Dios está haciendo una comparación o está dando una explicación dentro del mismo pecado de él, pero en ningún momento le dice que eso es permitido, porque Dios ya había prohibido la poligamia. O sea, dentro de la... Dios no le dice, si tú me hubieras pedido cualquiera, yo te lo hubiera dado o algo por el estilo. No, Dios no le dice eso. Dios le dice que él como rey pudo haber tomado cualquiera. O sea, el análisis morfosintáctico de esa expresión en hebreo nos dice que primero Dios no le está dando una orden a tomar a cualquier mujer o cualquier oveja dentro de la explicación de la parábola. Dios no le está dando permiso para hacerlo, ni lo está mandando, ni lo está justificando. O sea, Dios de forma pasiva le está diciendo que él hizo bastante mal en todo su complot de tomar a esta mujer ajena y de matar a su esposo, que en este caso Urias. Pero en ningún momento el análisis morfosintáctico o la sintaxis del texto en el idioma hebreo nos dice que Dios está de acuerdo con el acto de David y con que David pueda tomar cuantas mujeres quiera tomar. O sea, Dios nunca está de acuerdo. Dios permitía todo esto, al igual que permitió muchas cosas, como le mencionaba ahorita. Por eso es que Pablo dice que en los tiempos pasados Dios toleró esa ignorancia y pasó los tiempos de ignorancia. Dios la permitía. Dios la permitía aunque la prohibía. O sea, yo te prohíbo, pero te la permito. Pero tú sabes que está mal. O sea, tú tienes la libertad de hacer lo que tú quieras, no estás obligado a hacer lo que yo quiero, pero está prohibido. Si te juzgo por eso, no diga que yo no te advertí. Pero en la expresión del profeta Natán, en el contexto, la expresión de Dios o la expresión del profeta de parte de Dios nunca deja ver que Dios aprobaba o estaba de acuerdo con que él tuviera más de una esposa. Perfecto, ¿no? Perfecto. Yo más que nada para interactuar con vos. No, perfecto. Eso está bien. Entonces, en el caso de las guerras, que son de los otros escenarios, donde tal vez nuestra sensibilidad moral puede ser tocada y podemos llegar hasta cuestionar a Dios de cómo un Dios bueno manda a hacer guerra, manda a matar niños, como dice, mujeres muchas veces embarazadas, hasta con niños. ¿Por qué Dios hace eso? Bueno, déjenme decirle una vez más que esto se ve muy bonito desde nuestro contexto, pero en realidad no es así. O sea, si nosotros estudiamos la forma en la antigüedad de relatar las guerras, nos damos cuenta de que era una particularidad la hipérbole. O sea, el hecho de exagerar o de llevar las cosas más allá era parte del lenguaje retórico a la hora de describir las guerras o contar las guerras. El egiptólogo eminente Kenneth Kitchen da unos ejemplos. Voy a ver si bueno, en el caso de Tutmosis III, él dice que Tutmosis tuvo una guerra con Mitanni y dijo que acabó con esa nación, acabó con su rey, acabó con todo el mundo. Eso está escrito en una tabla egipcia y eso está en su lenguaje jeroglífico detallado. Pero ¿qué nos damos cuenta?
que más adelante se siguen narrando guerras contra Mitanni. Y ya le había dicho que lo aniquiló, que lo exterminó. Asimismo, en la estela de Melnetab dice de Israel, la estela dice que Israel fue borrado, que fue derribado, que ya, o sea, salió sin semilla. Pero nos damos cuenta que Israel nunca fue borrado. Israel siguió estando ahí. Entonces, ¿qué está pasando? O estas personas no saben contar las cosas como suceden, no saben contar historia, no saben narrar, o son los mentirosos más grandes, o hay un dato que estamos ignorando. Bueno, hay un dato que estamos ignorando. Y el dato que ignoramos es que en el lenguaje para describir las guerras, para describir las batallas épicas, ellos usaban la hipérbole, ellos hablaban de forma metafórica, ellos exageraban las cosas porque era una forma de ellos decir que ganaron, era una forma de ellos decir que tuvieron una victoria grande y era la forma de contarlas, pero ellos no están mintiendo, ellos están usando los recursos que son habituales y que son dados para su época. En el caso del Antiguo Testamento, nosotros podríamos mencionar muchos casos como el rey de Moab y la batalla con Mecha. Podríamos mencionar muchos casos donde incluso el rey Sennacherib dijo que cortó todas las cabezas de sus enemigos y que de una nación en la que estaba combatiendo en ese momento, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero él dice que cortó todas las cabezas de toda esa nación y que la clavó como estaca, como si fuera un trofeo. Y él nunca hizo eso. O sea, nunca hizo eso. Y no mató a ningún, o sea, no lo mató a todos. Era una forma de expresarse. Pero en el caso del Antiguo Testamento, en el contexto de la guerra, vemos que podemos aplicar el mismo argumento. Fue lo que hizo este señor Wolterstorff. Y es lo que ha replicado el doctor Paul Copan, y es lo que ha replicado el doctor Matthew Flanagan, expertos en ética o filosofía de la moral. Ellos han explicado cómo Wolterstorff demostró que en el caso que pasaba o en la forma de contar las guerras en el antiguo cercano oriente, en el caso del texto bíblico, no era ajeno a eso, también usó esos recursos. ¿Y qué evidencia nos da? Nos dice que cuando, en el caso de la conquista en Canaán, que es el ejemplo más grande de genocidio, vemos que Dios dice, erradícalos, acábalos, desaparécelos, no deje nadie. Pero cuando usted va y ve a todo el libro de Josué, toda la conquista, ¿no? ¿Verdad? Ve toda la conquista. Y dice que Josué conquistó toda la tierra. Pero cuando ve a Jueces, que Josué ya está muerto, vemos que los israelitas se están preguntando que qué van a hacer para subir a tal sitio. O sea, pero es algo contradictorio. No supuestamente ya acabaron con todo en la tierra. No, no fue que acabaron. O sea, la orden de Dios la podemos ver en Jueces capítulo 2, cuando el ángel de Jehová se le aparece a los hijos de Israel. Y ahí entendemos claramente qué era lo que Dios quería decir cuando decía extermínalos. Cuando Dios mandaba a exterminarlos, a desaparecerlos, era expulsarlos. Porque el ángel de Jehová le dice, yo le ordené a ustedes que expulsaran a estas personas. Y vemos que los hijos de Israel no lo expulsaron. Y por eso le dice, ahora estas personas serán para ustedes una especie de yugo, serán una especie de castigo para ustedes porque ustedes no expulsaron. O sea, ustedes no cumplieron mi voluntad. Y uno dice, pero espérate, ¿cómo que no cumplimos tu voluntad? Si nosotros leemos en Deuteronomio, tu voluntad era desaparecer a esta persona. Y ahora tú dices que es expulsarla. O hay una contradicción, o hay un elemento que no conocemos, y ahora lo estoy mencionando, y es que las guerras se encontraban de forma hiperbólica. Era una característica de ellos contarla, de que habían barrido con todo, de que todo había desaparecido. En el caso de Canaán, las únicas ciudades que fueron destruidas fueron ciudades... Perdón, si me permitís decir algo, recuerdo aquel texto que dice, y Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Parece la Biblia explicarnos claramente esta idea que vos nos estás diciendo, ¿no? Cómo se utilizaba la hipérbole para resaltar al héroe y destacar la grandeza de sus victorias, ¿no? Y yo te voy a hacer la siguiente pregunta. En el contexto donde se hace esa afirmación fue cuando David venció a Goliat. Sí. ¿Cuántos mató Saúl y cuántos mató David? Saúl no mató a nadie y David mató a uno. O sea, es la forma de dar el recuento de las guerras, era la forma de escribirla. Pero nosotros vemos, por ejemplo, más casos que pueden vislumbrar esto, y es que el pueblo de Israel tenía un enemigo que desde el Éxodo le hizo la guerra.
y sinceramente, ahora mismo se me acaba de ir el nombre, no creo que sea Madián. Es un pueblo que Dios envía a Saúl a eliminarlo. No recuerdo el nombre, sinceramente se me acaba de ir el nombre. Pero Dios envía a Saúl a eliminarlo, Saúl no lo elimina y Dios destituye a Saúl por eso. Sí, y dice que no me acuerdo quién era, sí. El punto es que el texto dice que este pueblo fue eliminado totalmente en el caso de Josué. Luego dice que fue eliminado totalmente en el caso de Saúl, porque lo último que quedaba era el rey y lo mató Samuel. Pero más adelante David vuelve a interactuar con este pueblo e incluso en el libro el Amán, el enemigo de Israel, era de este pueblo. Entonces, no, ¿cómo es que hay personas de este pueblo todavía vivo? Y no de que lo eliminaron totalmente. No, es que era una forma de exagerar. No se llevaban a cabo nada de lo que se describía. Es una forma moderna de yo decir, por ejemplo, ya para hablar un poco en el contexto del fútbol. Gracias a la gente, todos están poniendo los amalecitas. Los amalecitas, Dios. Sí, Dios, primero, Josué acaba con todo Amalek, según el texto. Pero en los tiempos de Saúl, el pueblo de Amalek está ahí. Dios manda a Saúl a acabar con todo Amalek. Y supuestamente Saúl solamente dejó al rey vivo. Y Samuel lo acaba. Pero más adelante David vuelve a interactuar con el pueblo de Amalek. Y Amán era descendiente y era parte del pueblo de Amalek. Entonces es imposible que hayan personas de este pueblo si supuestamente se radicaron por completo. Y es la forma, como te digo, de contar las guerras o las victorias en la guerra. Era una forma exagerada. En el caso de la conquista de Canaán, las únicas ciudades que fueron destruidas fueron la ciudad de Jericó, la ciudad de Gilgal y la ciudad de Jai, que eran murallas militares de Canaán y tenían que ser debilitadas, pero no se destruyó nada. Era simplemente expulsar, era simplemente sacar de la tierra a las personas, no de matarlas. Entonces, ese era el mandato de Dios y se escribía o se expresaba, mátalos, erradícalos, simplemente porque era la forma de contar las guerras. Un ejemplo contemporáneo, para que me entiendan. Imagínate la posibilidad de que se pueda formar un equipo de fútbol con Lionel Messi, con Ronaldinho, con Maradona, con todas estas personas grandes del fútbol. Pienso que en su mejor momento, ¿no? Porque ya... Sí, Maradona en su mejor Pelé y Ronaldo, o sea, un equipo con todas estas superestrellas del fútbol. Lo primero que nosotros diríamos es que este equipo va a matar a todos los equipos de fútbol que puedan existir. Ahora yo te hago la siguiente pregunta. Cuando tú me escuchas decir que este equipo va a matar a todos los equipos, ¿tú llamas a la policía? ¿Me vas a denunciar como homicida? ¿O lo vas a denunciar a ellos? No, porque matar en este caso es una metáfora para decir que lo va a vencer, que les va a ganar. O otro ejemplo más sencillo es que yo diga que en el 2016 los Cleveland Cavaliers de LeBron James mataron a los Golden State de Stephen Curry. O sea, nadie va a pensar que matar en este contexto es asesinato, sino que es algo metafórico. Eso es lo que pasa en el Antiguo Oriente a la hora de contar guerras. Y si nosotros vamos al texto, claramente vemos los ejemplos donde se dicen que exterminaron a tal pueblo y el pueblo está ahí todavía igualito. O sea, no pasó nada. Simplemente vencieron sobre ellos, pero no fue que mataron a nadie. Excelente, excelente. Carlos, mil gracias. Mirá, si me lo permitís, una pregunta de amigo que me surge, ¿no? Por todo lo que estás contando y demás, pero ya pasando a otro tema, ¿no? Ya pasamos a otro tema, fue genial, te agradezco mucho todas las respuestas que nos has dado. Mi pregunta es la siguiente. ¿Crees que el Pentateuco fue escrito por Moisés, Carlos? Pues una buena pregunta. Una buena pregunta. Yo sí soy de las personas que cree que sí existen pasajes que obviamente Moisés compiló, que recogió, que editó. Es imposible que Moisés escribiera Génesis, historias que no tienen nada que ver con él porque ni siquiera existían. E incluso creo que la teoría que más se acerca en el caso de Génesis en cuanto a su compilación y que fue lo que Moisés recibió
es la teoría del Toledot o la hipótesis del Toledot en el caso de Génesis. Si tú te fijas, en Génesis hay 9 episodios que comienzan con la historia de un patriarca. Sí. Y la forma de identificar esas 9 divisiones es que esas 9 divisiones comienzan con: estas son las generaciones de fulano de tal, estas son las generaciones de fulano de tal. Esa era la forma antigua de que los pueblos tribales o los clanes comenzaban a contar su historia. Posiblemente Moisés de José recibió todos estos textos, los unificó, relató parte de sus vivencias, pero obviamente textos como su muerte y un sinnúmero de cosas más que son anacrónicas no las escribió él. Yo sí creo que Moisés escribió todo lo que corresponde a Moisés, Moisés lo escribió. Pero cosas como su muerte y esas cosas como Génesis, era imposible que él la escribiera. Puede ser que le haya compilado algunos datos, puede ser que le haya tomado ciertos modelos literarios, ciertas cosas, pero de que sí es el autor, es el autor. Perfecto, perfecto. Si tenés un minuto más, nada más, mira, hay una excelente pregunta que se repite en varios de los que nos están viendo, pero voy a tomar la de Santiago González. Dice: Santi, una pregunta. ¿Cómo saber cuando el texto bíblico da luz de que se está bajo una hipérbole? ¿Cómo identificar las hipérboles, Carlos? Como dije, es una forma objetiva. Las hipérboles en este caso son fáciles de identificar. En el caso de las guerras, sabemos que las hipérboles era parte del lenguaje de victoria, era parte del lenguaje de guerra, pero una forma de saber que algo es hipérbole o no, te lo dice el mismo texto. En este caso, hablamos, por ejemplo, de que Josué exterminó a todos los de Madián, a todos los de Amalek, los exterminó Saúl, los exterminó David, pero siguen apareciendo amalecitas. O sea, sí, se sigue hablando del pueblo de Amalek. Se dice que Josué exterminó a todos los moradores de Canaán en el libro de Josué, pero tenemos de nuevo a todos los moradores de Canaán en el libro de Jueces. Entonces, esas son las evidencias que nos dicen que toda esa cuenta de guerra, ese recuento de guerra que se hizo en Josué, en el caso de exterminar a todos los moradores de Canaán, era un hipérbole. O sea, existen muchas formas de saberlo. Y creo que la forma más sencilla es analizar el mismo texto. Si nosotros vamos a Deuteronomio, vemos que en los mismos versos donde Dios dice, destrúyelos, Dios dice, no te cases con ellas. O sea, no te cases con sus hijos ni con sus hijas. Y es algo cuesta arriba, porque ¿quién en un momento de destruir va a pensar en casarse? Lo que pasa es que destrúyelos era la forma de decir, o sea, la voluntad de Dios era expulsarlo, y destruyelo era la exageración de la victoria o del cumplimiento de esa expulsión que ellos iban a hacer. Y el texto más claro está en Jueces capítulo 2, donde el ángel de Jehová le dice que la voluntad de Dios, quien dijo destrúyelo, no era destrúyelo, simplemente expúlsalo. Perfecto. ¿Me permitís la última? Porque no me quiero ir con esta duda. Por favor, la última. Claro, mucha gente me está preguntando lo siguiente: ¿por qué el calvo era un gran insulto dirigido hacia Dios? No, porque no era calvo, era calvo sube. O sea, claro, calvo sube. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Fíjate, muchas personas se preguntan que por qué Dios condenaría o tomaría la decisión de expulsar a Canaán. Y es que cuando analizamos el contexto de la teología o la religión cananita, era una teología totalmente perversa y atroz. Sacrificaban niños, ese número de cosas que no quisiera ni mencionar. Pero ellos se burlaban de Dios, o sea, específicamente del Dios de Israel. Algo característico de los cananitas era burlarse del Dios de Israel. Ahora, ¿qué sucede? La expresión calvo sube, en el contexto que se da, era un insulto para Dios, porque estaba diciendo primero que Dios no fue la persona que hizo ascender a Elías, como se estaba comenzando a hablar en ese momento. Elías asciende y Eliseo toma el lugar de Elías, y en ese contexto que se comienza a dar el insulto hacia Elías, porque ya estaba la noticia, para hacer un poco de contexto, para explicar todo esto más, estaba la noticia de que Elías iba a ser quitado. Todos lo sabían.
Elías pasaba por un lado y los siervos de los profetas o los hijos de los profetas le decían a Eliseo, tú sabes que tu señor va a ser tomado. O sea, ya todos sabían que Elías iba a ser encendido. O sea, todos conocían la ascensión. Incluso las personas que no tenían que ver con Dios, porque como te decía, este grupo de pandillas estaban ahí en estas zonas cerca de la compañía de profetas y posiblemente se relacionaban hasta con ellos y conocían todo lo que ellos decían. Entonces, calvo sube era una forma de decir que Elías no fue ascendido por Dios. Es la forma de decir que eso que ustedes están diciendo no es verdad, es falso, y que Dios no subió a Elías. Elías desapareció, etcétera, etcétera. Pero calvo era una forma de atacar, vamos a decir, cómo podíamos, la masculinidad del varón de Dios, en este caso. O sea, era un insulto en ese sentido. Sí, hay insultos que pertenecen a ciertas regiones, a ciertos países que nosotros lo vemos como inofensivo. Este es uno de ellos. Nosotros diremos que calvo es algo inofensivo, pero no era algo inofensivo, era un insulto fuerte y tenía que ver con el profeta de Dios que fue elegido por Dios, y él sube, le añade el insulto a Dios de que Dios no tuvo nada que ver con esto y de que lo que están hablando no fue real, fue un cuento, no pasó nada. E incluso muchas personas creen que tienen que ver hasta tienen que vincularse de una forma u otra con un caso de homosexualidad, como que Eliseo violó a Elías y lo mató. Hay personas que dicen eso. Yo no te diría que lo compartiría así. Ellos supuestamente se basan en ciertas cosas, pero sí es un insulto bastante fuerte. Y es un insulto, el calvo es un insulto a la parte masculina del varón, en este caso, que tal vez nosotros no lo entendíamos como así, o no lo entendemos de esa manera, pero ellos lo entendían de esa manera. Wow, eso no lo sabía. Te juro que me estoy amaneciendo con eso. La verdad que no lo sabía. Gracias, Carlos. La gente que está conectada y quiere seguir tu laburo, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo te puede encontrar en redes sociales, en internet? Mira, hay muchas cosas que nosotros leemos en la Biblia y no sabemos qué son hasta que lo investigamos. Por ejemplo, cuando nosotros leemos que Dios alimentaba a Elías con cuervos, tú crees que son aves, ¿no? ¿Verdad? Y lo primero que se me viene a la cabeza, sí. No son aves. No son. Entonces, esa es la importancia de indagar en muchas cosas en el contexto cultural de las palabras, su significado, qué significaban. Pero no son aves, por darte un ejemplo. Pero las personas que me quieran, vamos a decir, que quieran contactarme o quieran conocer mi trabajo, lo pueden buscar en Facebook a través del Ministerio del Poder de su Palabra. Allí yo escribo. Tengo la misión, acepté el reto de enfocarme simplemente en las cosas que no son muy abundantes, como las cosas del Antiguo Testamento, que vamos a decir es mi área de especialización junto con la moral y un sinnúmero de cosas. Me enfoqué en esa parte. Yo te puedo encontrar todo lo que yo escribo acerca de los plagios, supuestos plagios de Génesis y los mitos sumerios y un sinnúmero de cosas en la página de Facebook Ministerio El Poder de su Palabra. También pueden acceder al sitio web elpoderdesupalabra.com. Sí, yo ahora que veo que alguien pregunta que si soy dominicano. Sí, yo soy de República Dominicana, de Quisqueya la Bella. A mucha honra y mucho orgullo, así que para mí siempre es un placer, Santiago. Sos muy amable, gracias por este tiempo. Mandar un saludo enorme a tu esposa. Muchísimas gracias por tanta amabilidad, Carlos, y espero que dentro de poco podamos seguir interactuando. Te mando un abrazo enorme, mi hermano. Igual, siempre agradecido con esta oportunidad. Recibe igualmente el saludo de parte de mi esposa. Salúdame a tu esposa y a todos los tuyos por allá, esperando que Dios mediante todo esto concluya pronto y que en medio de este proceso podamos estrechar lazos más con Dios y estrechar más lazos unos con otros. Amén, amén. Te mando un abrazo grande, hermano.